Hare Krishna. Bienvenidos, saludos. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam. Canto primero, capítulo 15, texto 39. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Maturayam tata Bashram Shura Senapatim tatam Prayapatyam Nirupyastim Agnim Apida Isvaram. La traducción del verso es la siguiente. Traducción. Luego, el Mathura designó a Bashra, el hijo de Aniruddha, entre paréntesis, el nieto del Señor Krishna, como rey de Shurasena. Posteriormente, Maharaj Yudhishthira celebró un sacrificio Prayapatya y puso en su fuero interno el fuego para abandonar la vida hogareña. Interesante aquí. Interesante que, si ustedes recuerdan, vimos ayer que él coronó como siguiente rey, él coronó a su nieto, ¿no? Que era Parikshit. Ayer lo leímos. Y hoy se describe que en otro reino, en Mathura, él coronó también a otra persona, a otro rey, y en este caso era el nieto de Krishna. Aquí ambas cosas, ambos casos son interesantes. Hay un par de datos ahí que podemos observar. Y primero de ellos es que ambos príncipes, ambos nuevos reyes, eran nietos. Por un lado, Bashra, que era el nieto de Krishna, y Parikshit, el nieto de Yudhishthira. Y eso es porque sus padres habían muerto, ¿no? Tanto el padre de Parikshit, que era Abhimanyu, tal vez algunos de ustedes recuerdan o están más familiarizados con el relato del Mahabharata. Ahí se describe como Abhimanyu, que en realidad no era hijo de Yudhishthira, sino que Abhimanyu era hijo de Arjuna, y siendo Arjuna el papá de Abhimanyu, Abhimanyu tiene un hijo a quien se llama Parikshit, y es el nuevo rey, ¿no? Y si bien es verdad, en el verso de ayer se decía que Yudhishthira coronó a su nieto, se decía, ustedes recuerdan, vamos a verlo para que sea mejor. Es justamente el verso de ayer. Aunque así técnicamente, aquí está, Yudhishthira coronó a su nieto. Pero así técnicamente y estrictamente, Yudhishthira no era nieto, Parikshit, el nuevo rey, no era nieto de Yudhishthira, sino más bien era nieto de Arjuna, porque su papá de Parikshit era Abhimanyu, como dije, y Abhimanyu era hijo de Arjuna. Sin embargo, debido a la forma en la que los Pándavas vivían y convivían, para los 5 Pándavas, que ya eran unos señores en ese tiempo, ya estaban. De hecho, ya para la batalla de Kurukshetra, según algunos cálculos, tanto Krishna como Arjuna y por lo tanto los Pándavas estaban alrededor en sus 120 y tantos años, según los cálculos de algunos estudiosos de estos libros. Por lo tanto, ya el momento de coronar a Parikshit, en esto que estamos leyendo, en este contexto que estamos leyendo, recordemos que Parikshit, este nuevo rey que acaban de coronar, él, al momento de la batalla de Kurukshetra, él no había nacido todavía. Si ustedes recuerdan,
termina la batalla de Kurukshetra, Krishna ya dice, bueno, ya terminó mi labor aquí, entonces me voy. Y antes de que él se vaya, esto figura en el capítulo 8 de este mismo canto que nosotros lo leímos, de hecho, pasamos por ese capítulo 8. Y ahí allí se relata cómo Uttara, que era la mamá de Pariksit, Uttara con el niño en el vientre, ni siquiera él había nacido, ustedes recuerdan todo eso. Uttara le pide ayuda a Krishna para que proteja a su niño después de la batalla de Kurukshetra. Por lo tanto, este Pariksit que está siendo recién coronado ahora ni había nacido en la batalla. En esa batalla en la cual ellos ya tenían 120 y tantos años, como digo, los Pándavas, al menos Arjuna, que era el Pándava de en medio, no era el menor, tampoco el mayor. Así que en este momento, cuando Pariksit está siendo coronado, ellos ya son unos señores, no ancianos así gastadísimos, pero sí señores, ¿no? Así que Yudhishthira corona a su nieto, y también en Mathura, que era donde Krishna regía, Krishna fungía como el rey de Mathura, también allá había la necesidad de dejar un rey, un sucesor. Y Yudhishthira entonces va hasta allá y corona a un nieto de Krishna, porque igual, así como el papá de Pariksit había muerto en la batalla, asimismo, el papá de Vajra había muerto. Aquí encontramos también algo interesante. Ustedes lo están viendo acá. Este segundo dato que da de él, de Yudhishthira. Y es que puso en su fuero interno el fuego para abandonar la vida hogareña. Palabras como alegóricas, ya que, como hemos dicho en otras ocasiones, y hemos leído también de las escrituras, que era muy común en aquel tiempo, y hoy todavía recibimos este elemento, todavía lo recibimos desde aquel tiempo, y es esos actos que son importantes y que se enciende un fuego sagrado para realizar ciertas ceremonias, como por ejemplo para la ceremonia de iniciación del discípulo, el maestro espiritual inicia al discípulo con hay toda una ceremonia y hay un fuego sagrado, por ejemplo. O hay otros eventos importantes como el matrimonio de dos personas, hay un fuego sagrado también para ofrecer diferentes ofrendas para eventos muy importantes. Hay un fuego sagrado, está ese elemento cultural que va acompañando eventos importantes a lo largo de la vida de la persona, ¿no? Incluso al momento desde el niño, en realidad, desde la etapa muy temprana, hay ciertas ceremonias importantes que van realizándose y que el niño, incluso antes de ser capaz de identificar qué es eso, ese fuego, el niño ni siquiera sabe llamar por su nombre las cosas, pero ya identifica de manera subconsciente, va participando de estas ceremonias y va volviéndose parte de la vida del niño, se va volviendo parte el hecho de que hay un fuego sagrado en la vida, ¿no? Como digo, desde la edad muy temprana, él va participando y se organizaban ceremonias y rituales muy importantes para marcar la vida del niño, para crear impresiones mentales en la vida del niño, de tal manera que se le iba guiando en esos rituales religiosos, en esa liturgia que le permitía a él, en la edad adulta, tener ya incrustado y adquirido, asimilado en su cabeza, que hay ciertos rituales que acompañan el bienestar espiritual propio, ¿no? Y siempre está presente ese fuego sagrado. En este caso, vamos a ir a Yudhishthira. De manera simbólica se dice que él en su fuero interno puso el fuego para abandonar la vida hogareña. O sea, en otras palabras, ya que él había participado de todas estas ceremonias donde hay ese fuego sagrado, ahora era el momento de hacer una ceremonia muy importante para la vida de él. Y ese momento muy importante ya no eran eventos externos,
sino era el acto de entregar su propio corazón, su propia vida completamente y a full, como podríamos decir, así completamente a Dios, ¿no? Y como vamos a ver en los versos siguientes, llega un momento en el que él no habla con nadie, no escucha, únicamente se dedica a lo suyo. Y debido a que esta última etapa era muy importante para él, y ya no eran ofrendas como algunos de ustedes sabrán, en estas ceremonias en donde se enciende el fuego, a ese fuego sagrado se le ofrendan muchas cosas, se le ofrendan granos, principalmente granos, a forma simbólica de ofrenda, ¿no? Ya a este momento para Yudhishthira ya las ofrendas no iban a ser externas, de ofrecer granos a ese fuego, sino que la ofrenda a ese fuego era él mismo, era su propio ser. Por lo tanto, él enciende internamente en su fuego interno, enciende ese fuego cuya ofrenda iba a ser él mismo. Por eso, a forma simbólica, se habla de ese fuego que él encendió en su interior. O sea que em, esa ofrenda, como digo, que era él mismo, iba a ser ofrecida dentro de él mismo. Y como dije, lo vamos a ver en los próximos versos, que él se retrae por completo para ofrecerse él mismo de manera completamente dedicada a ese fuego sagrado que es Krishna, ¿no? Entonces vamos al significado. Maharaj Yudhishthira, después de colocar a Maharaj Pariksit, su nieto, en el trono imperial de Hastinapura, y después de emplazar a Vajra, el bisnieto del señor Krishna, como rey de Mathura, adoptó la orden de renuncia. Vean que no era ni siquiera el nieto de Krishna, sino el bisnieto. El sistema de 4 órdenes de vida y 4 castas en función de las cualidades y el trabajo, sistema conocido como Varnasrama Dharma, es el comienzo de la verdadera vida humana. Y Maharaj Yudhishthira, en su carácter de protector de este sistema de actividades humanas, se retiró de la vida activa y se volvió sannyasi, entregándole la responsabilidad de la administración a un príncipe preparado, Maharaj Pariksit. El científico sistema de Varnasrama Dharma divide la vida humana en 4 clases de ocupaciones y 4 órdenes de vida. Las 4 órdenes de vida, es decir, Brahmacharya, Grihasta, Vanaprastha y Sannyasa, deben ser seguidas por todos, sea cual fuere la ocupación que se tenga. Los políticos modernos no quieren retirarse de la vida activa ni siquiera si están lo suficientemente entrados en años. Pero Yudhishthira Maharaj, como rey ideal que era, se retiró voluntariamente de la vida administrativa con el fin de prepararse para la siguiente vida. Todo el mundo debe planear su vida de manera tal que la última etapa de ella, digamos que al menos los últimos 15 o 20 años antes de morir, puedan consagrarse íntegramente al servicio devocional del Señor para alcanzar la máxima perfección de la vida. Es verdaderamente una necedad dedicar todos los días de la vida de uno al disfrute material y a las actividades fruitivas, pues mientras la mente permanezca absorta en el trabajo fruitivo, en aras del disfrute material, no hay ninguna posibilidad de salirse de la vida condicionada o el cautiverio material. Nadie debe seguir el comportamiento suicida de hacerle caso omiso a la tarea suprema que uno tiene, o sea, alcanzar la máxima perfección de la vida, es decir, ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Allí termina el significado.
Vamos a subir un momento y vamos a subrayar algunas cosas que al menos a mí me parecen interesantes. Como vimos, Prabhupada centra su significado en el y brinda una tesitura de carácter social, podemos decir, describiendo ciertos elementos para el buen funcionamiento social. Y entonces él se centra en describir un poco el sistema científico, él dijo, aquí en este significado lo llama así, el sistema científico de Varna Asrama Dharma. Voy a acercarme un momento aquí a la palabra para subrayar algo. Dharma, como algunos de ustedes sabrán, Dharma hace referencia a derechos y deberes, o mejor pongámoslo, deberes y derechos. Dharma. Tiene tantas traducciones porque es tan amplio el concepto, pero, por ejemplo, en realidad Dharma es una palabra que va compuesta. Estas primeras tres palabras, estas primeras tres letras, DHA, Dha, están relacionadas, por ejemplo, con otras palabras como DHU, si ustedes tal vez lo recuerdan, o el nombre de Dhruva Maharaj, que comienzan también con esas letras, DHRU, Dhruva, tienen la misma raíz, DHA, Dha, o Dhira también, DHI, y esa raíz hace referencia a algo que sostiene, así como Dhruva, ese nombre, Dhruva, significa alguien que es completamente determinado y firme en lo que hace, o sea que mantiene su voto. Lo mismo Dhira, esa palabra que hace referencia a una cualidad, y sí, hace referencia a eso también, al ser constante y al mantener el enfoque y mantener el enfoque, la constancia, hace referencia también a la paciencia. Y cuando esa raíz forma la palabra dharma, a veces se traduce como religión, dharma, debido a que si uno mantiene observando los principios religiosos, esos principios religiosos que yo observo mantienen mi vida, soportan mi vida y me dan la capacidad, generan, yo observando el dharma, siguiendo mi dharma, mis deberes, siguiendo mis deberes religiosos incluso, ese dharma me da a mí un soporte, me sostiene ese mismo dharma. También ustedes posiblemente sabrán, da este nombre de Krishna que es Giridhari, para quienes están observando la pantalla. Este nombre de Krishna, que es quien sostiene a Giri, que es Govardhan. Giridhari es un nombre de Krishna. Y Dhari nuevamente aparecen estas tres palabras, estas tres letras, como ven. Dhari es aquel que sostiene a Giri, sostiene a Govardhan. O también está esta otra palabra, Gada, otro nombre de Krishna, Gadadhara. Dhara nuevamente hace referencia a alguien que sostiene, en este caso sostiene Gada, una masa de pelear. Gadadhar es aquel que sostiene la masa, Gadadhara. Así que cuando observamos ese Dharma, cuando entonces el Dharma se convierte, esta palabra la construimos así, Dharma, hace referencia a que yo observando ciertas actividades, siendo fiel a ciertas actividades, a ciertas responsabilidades, por el hecho de observar bienes y llevar a cabo esas responsabilidades, entonces Krishna me sostiene a mí, se vuelve de manera natural, me vuelvo un merecedor de ser sostenido por la gracia divina, observando el Dharma. Entonces, si yo observo ese Dharma y sigo los parámetros de ese Dharma, por el hecho de que ese Dharma es quien sostiene
la justicia en el mundo, si observo mis actividades, mis responsabilidades, entonces yo me vuelvo un contribuyente a que en toda la sociedad se mantenga la justicia, el orden, la paz. Si observo el Dharma sostiene la paz y la justicia de todos. Y si yo sigo esas normas, entonces me vuelvo un merecedor de ser sostenido por la gracia divina. Entonces, volviendo, podemos decir que en un sentido es dar esa definición de Dharma. Ahora vamos al verso de hoy, porque Prabhupada habla de Varna Asrama Dharma. O sea, los deberes que ejecutándolos la persona es protegida por esos mismos deberes, y en este caso que aparece la palabra compuesta Varna Asrama Dharma. Varna hace referencia a la parte vocacional de la persona, aquellas virtudes y aquellas vocaciones que son completamente naturales para ella, que afortunadamente todos tenemos, indudablemente, todos tenemos ciertas habilidades, no solamente habilidades físicas, pero ciertas tendencias que son completamente naturales y que observándolas y ofreciéndolas a la sociedad, como estos días hemos venido hablando, entonces puedo hacer una contribución mayor, ofreciendo aquello que me es natural. Esa vocación hace referencia al Varna. Y Asrama hace referencia podemos decirlo así de esta manera, al estado civil en el que cada cual se encuentra. El estado civil, una persona o es soltero o está casado. Claro que en la definición actual de estado civil podemos incluir solamente a los solteros, los casados, tal vez a los divorciados tal vez también, o unión libre, todas estas cosas entran en estado civil. Pero Ashrama hace referencia más concretamente a las etapas de la vida, aquella etapa en la cual uno es un estudiante, en el cual uno aprende, por ejemplo, a convivir en comunidad, a aportar algo a la familia. Uno aprende también al mismo tiempo en esa etapa de estudiante, uno idealmente descubre cuál es su vocación para eventualmente en la edad adulta poder brindar eso a la sociedad. Tenemos la etapa de estudiante, luego la etapa de casado. Prabhupada escribió esto aquí. Luego la etapa después de la vida de casado, de retirado, en donde la persona o los dos, la pareja, ya solamente están ellos dos como observadores de los asuntos familiares. Ya los hijos están haciéndose cargo de todo lo demás, de generar dinero, por ejemplo, de mantener el orden familiar. Y al final, aquellas personas que están como retirados pasan entonces a una vida de renuncia en el sentido de dedicarse completamente, como lo leímos en este significado, dedicarse completamente al estudio y la práctica espiritual. Ya que estamos describiendo aquí cómo funcionaba antaño y en qué consiste ese sistema de distribución social para una mejor convivencia social. Y que esa convivencia social permita que aquellos miembros tengan siempre un cultivo espiritual y que no queden completamente absortos y absorbidos y distraídos por responsabilidades artificiales, por necesidades artificiales. Y esas necesidades artificiales hacen que uno se distraiga de su cultivo espiritual. Entonces, si el niño aprendió desde la edad temprana y fue guardando en su interior la necesidad de la vida espiritual, al momento de casarse, llevar una vida social con responsabilidades, sigue cultivando de a poco su área espiritual, pero tiene otras responsabilidades. Por lo tanto, y cómo funcionaba en aquel tiempo es así, y que aquellas personas en la vida de casado estaban en cierto contacto con los renunciantes, con los sacerdotes. Por lo tanto, siempre estaba esa inquietud allí de que, bueno, desarrollo y ejecuto mis responsabilidades, pero al mismo tiempo tengo ese gusto por las cosas espirituales. Llegado el momento de que los hijos están grandes, la persona
ella misma está deseosa de por fin dedicarle más tiempo a esto. Por fin tengo tiempo ahora para leer estos libros. Por fin tengo tiempo para visitar lugares especiales de peregrinación. Por fin tengo tiempo para quedarme a conversar con el sacerdote, con los renunciantes, y no tengo que salir a la carrera porque tengo que ir al trabajo. Idealmente funcionaba así, que la persona por fin era un descanso para ella, ahora sí dedicarse a la vida espiritual de manera más dedicada, más de lleno, ¿no? Y es lo que Prabhupada describe aquí como el científico sistema Varnasrama, porque en todas las etapas de la vida la persona estaba siempre vinculada con la satisfacción espiritual, y el sistema social permitía eso, protegía a todos de que cada quien al mismo tiempo ejecute sus deberes sociales y al mismo tiempo mantenga viva esa llama, esa pequeñita llama de la vida espiritual. Y Prabhupada terminó este significado diciendo, vamos a leerlo mejor, no es posible, él decía, nadie debe seguir el comportamiento suicida, de olvidarse de Dios, básicamente, de olvidarse de la tarea que todos tenemos, de volver a casa. En fin, ya ir a descansar. Todos sabemos que en casa uno puede descansar. Y volver a casa. No sé si todos ustedes tengan esa sensación o hayan experimentado esa sensación de cómo, pienso que es posible que sí, de cómo en algunas ocasiones tal vez estás viajando o estás yendo de visita donde un familiar, donde algún conocido, y creo que todos sabemos eso, de cómo es mejor regresar hasta tu casa y pasar la noche en tu casa, aunque duermas poco, aunque llegues tarde a la casa, pero hay una sensación más agradable de dormir en casa para despertar el siguiente día y en casa. Eso es más agradable que quedarte en aquel otro lugar de algún amigo, algún familiar, a dormir allá. Posiblemente vas a dormir más, pero no es lo mismo. Es como que llegar a casa es un verdadero descanso, un descanso mejor, incluso a pesar de que las horas de descanso sean menos. Similarmente, ¿no? En realidad, el bhakti, la invitación es, vamos a volver a casa. Todo esto consiste en una preparación, una limpieza del corazón para volver a casa y descansar realmente de tantas crisis sociales, tantas crisis políticas, etc. La solución no está en limpiar todas esas crisis, sino la solución en volver a casa, volver a estar en compañía de nuestra familia, volver a estar en compañía de papá y de mamá, que es Krishna, Krishna y todo lo que está relacionado con él, que es nuestra verdadera vida. Así que continuamos y continuemos con nuestra vida espiritual. El bhakti no es esa propuesta de que la recompensa la recibiremos después de la muerte, sino el bhakti lo describe, Krishna lo describe en el capítulo 9 de la Gita, que el bhakti es un sistema que se practica con alegría. Ya el resultado lo podemos percibir ahora mismo, no hay que esperar a morir. No es una esperanza incierta o es una propuesta incierta de que después de la muerte te vas a dar cuenta de que valió la pena tanto sacrificio. El bhakti es diferente. Ahora mismo uno puede percibir que sí, yo sigo este dharma y efectivamente consigo una felicidad que es diferente, definitivamente. Y esa es la invitación. Y ya aquellos que sabemos de qué se trata, continuar, mantener el paso constante y disfrutar de la vida espiritual. Ok, ahora sí nos detenemos ahí. Saludos a todos. Que tengan un bonito día hoy lunes, bonito inicio de semana y nos vemos mañana. Hare Krishna.